Hay un elemento fundamental. Cuando yo terminé la universidad y aparecí en Rusia en el año 92, después de tener las primeras conversaciones y hablar con gente, me di cuenta que el conocimiento que yo traía de la universidad me servía de poco. Me servía de poco porque yo venía con mis clásicos tópicos sobre el capitalismo, el feudalismo y otra serie de cosas, ¿no? El marxismo, la lucha de clases y todo este tipo de cosas. Y cuando llegué allí vi que este tipo de cosas no me servían para entender lo que había ocurrido en la Unión Soviética y lo que había sido la Unión Soviética. Con el tiempo, y después de importantes contactos con mucha gente, muchos debates, se me fue abriendo un camino hacia el conocimiento de una serie de filósofos, de escritores, de literatura también, donde yo empecé a ver que la cultura rusa es, en esencia, bastante diferente al mundo occidental en el que nosotros vivimos y que nosotros conocemos. Durante mucho tiempo, yo recuerdo haber leído autores europeos analizando, ¿no?, la naturaleza de la Unión Soviética. Y aparecía siempre esta constante, ¿no?, de crítica, que la Unión Soviética no era comunista, o no era marxista, o se había abandonado el marxismo. Y a mí eso me llamaba la atención bastante. Y, bueno, pues ¿qué era la Unión Soviética? ¿Era comunismo o no era comunismo? ¿Era marxismo o no era marxismo? Y para poder entender qué era la Unión Soviética, tuve que trasladarme a otro ámbito, a otra esfera, como a otra dimensión, ¿no? Otra dimensión que aquí no conocíamos el pensamiento filosófico ruso del siglo XIX, no conocíamos a ningún autor, a ningún filósofo ruso del siglo XIX, la literatura rusa, las traducciones, aparte de ser malas, no transmitían. Cuando leías a Dostoyevsky o leías a Tolstoy, no entendías el sentido profundo de las obras de Tolstoy, por ejemplo, pues, la gran importancia que tuvo Tolstoy como espejo del mundo campesino ruso. Y poco a poco me fui dando cuenta de que para entender la revolución y para entender a la Unión Soviética había que entender el mundo campesino ruso. Porque con el tiempo me di cuenta, llegué a entender que la revolución rusa era una revolución totalmente campesina. No era una revolución proletaria, no era la revolución de los obreros de las industrias o de los obreros urbanos, sino que principalmente fue una revolución campesina. Incluso aquellos trabajadores que vivían en las ciudades, que trabajaban en las industrias, eran psicológicamente y sociológicamente eran campesinos. No eran obreros en el sentido que entendemos al obrero proletario en Occidente. Principalmente porque venían de un mundo campesino muy particular, que es el mundo campesino solidario ruso, donde instituciones como la comunidad campesina rusa de carácter colectivo allí estaban vigentes, algo que en el resto de Europa había desaparecido con todo el proceso de transformaciones en algunos sitios desde bastante antes de la modernidad europea, ¿no?, desde los finales de la Edad Media. Y finalmente acabaron con todas las transformaciones que siguieron o que precedieron a la Revolución Industrial. En España incluso con la privatización que se hace en el siglo XIX de las propiedades comunales, de los ayuntamientos, de los montes, con las desamortizaciones de Mendizábal, que acaban con formas muy atávicas, pero con carácter, aunque eso no se conoce o no se manifiesta en la historiografía española, incluso colectivista, ¿no? Esa naturaleza colectivista del campesinado ruso se traslada durante todo el siglo XIX y sobre todo principios del XX, se traslada de forma muy intensa al mundo urbano. Las formas de organización en las empresas, cuando llega, son prácticamente campesinas, porque además había una particularidad muy importante, y es que el campesino ruso se iba de temporero a las ciudades, a las industrias y a las minas cuando no tenía de qué vivir, cuando le faltaba el sustento.
y eso le hacía llevarse sus percepciones del mundo, sus concepciones del mundo, las relaciones que tenían entre ellos, llevárselas al mundo urbano durante un tiempo. Luego volvían otra vez y así sucesivamente. De esa manera, durante mucho tiempo, la forma de organizarse en el campo, que era la colectividad, o sea, el grupo de trabajo, la brigada de trabajo, que era el artel, que tenía unas grandes connotaciones colectivistas, donde pertenecían al artel lo mismo que al concepto de familia, todo aquel que come del mismo puchero. Eso hacía que esas ideas estuviesen muy presentes, o esas formas de vida muy presentes en la industria soviética de principios de los años, de los primeros años del siglo XX. Cuando los campesinos movilizados en la Primera Guerra Mundial se van al ejército ruso y se van al frente, se llevan con ellos precisamente esas formas de entender el mundo y esas formas de autoorganizarse. Precisamente cuando quiebra la vertical del poder con la Revolución de Febrero y el ejército queda absolutamente descabezado, desorganizado, son esos soldados campesinos los que organizan, de alguna manera, la vida, no solamente la vida social, sino la vida política del ejército. Y son esos campesinos que están en las industrias los que en ese momento de crisis que sigue a la revolución, los que organizan, según el modo de vida campesino, los consejos de fábrica en las industrias rusas, más tarde soviéticas. Esa constante, ese momento campesino, digamos, se va transmitiendo, está haciéndose presente y va aumentando en intensidad conforme se va consolidando la Unión Soviética. Las fábricas, ya una vez tomado el poder consolidado la Unión Soviética, se organizan según ese modelo campesino. Los ritmos de trabajo, las brigadas de trabajo, la organización social que hay paralela al mundo del trabajo, creación de guarderías, de casas para niños, de escuelas, de centros de descanso, en muchos sitios se organizan según ese modelo previo que había incluso en muchas comunidades que eran un poco más bollantes, comunidades campesinas, que se hacían cargo de los niños huérfanos, asistían a las viudas y se encargaban de controlar y de organizar la construcción de casas para la gente que iba independizándose, o que reglamentaban el uso de ríos, bosques, según prácticas campesinas. Hay diferentes momentos en los que ese momento campesino se va incorporando al proyecto soviético. Uno de ellos, quizá el más intenso, en el primer momento, la primera chispa, se produce justo en el momento en que triunfa la Revolución de Octubre. El primer decreto, si mal no recuerdo, del poder soviético es el decreto sobre la paz, en el que el poder soviético pide, de alguna manera, o manifiesta que está en contra de la guerra y que quiere pedir la paz. El segundo es el decreto sobre la tierra. Durante muchísimos años en Rusia, en el Imperio Ruso, estaba prohibido absolutamente hacer el derecho de petición colectivo. Las personas, disculpadme porque se me ha olvidado apagar el bicho este, la interrupción, y esto está aquí. Durante muchísimo tiempo en Rusia estuvo prohibido el derecho de petición colectiva, no existía. Existía el derecho de petición individual, en el cual una persona podía dirigirse a un poder, sea municipal, sea territorial, regional, o incluso alzar pidiendo haciendo cualquier petición de forma personal, ¿no? Mi hijo está enfermo o que se me ha quemado la casa y quiero ayudar. Sin embargo, en un momento determinado empieza a manifestarse una tendencia dentro del mundo campesino, apoyada por diferentes organizaciones ya políticas, en las que los campesinos se reúnen en asamblea, en las comunidades campesinas, y empiezan a hacer peticiones colectivas. Esas peticiones colectivas son perseguidas, evidentemente no se hace caso de ellas,
Y en un momento determinado, en el año 1905, hay una manifestación en que van a entregar una petición colectiva al zar y que es fusilada en San Petersburgo. A partir de ese momento, con la Revolución de 1905, el poder cambia de actitud y autoriza el derecho de petición colectiva. Y se produce una oleada masiva de peticiones campesinas, en las que se reúnen la asamblea, fulano, mengano, asambleas muy pequeñas, de 15 a 20 personas, o de 100, 200, en las cuales hacen una serie de peticiones. La petición fundamental, principal, es la cuestión de la tierra. En ella se dice que la tierra no puede ser privada, ni privatizada, y que es propiedad de todo el pueblo, es propiedad de los campesinos, y piden la nacionalización de la tierra. Ese movimiento va creciendo, y en el momento de la revolución es prácticamente imparable, en 1917. El partido mayoritario en el mundo campesino no eran, evidentemente, los bolcheviques, ni era el Partido Socialdemócrata, sino que era el Partido de los Socialistas Revolucionarios, que en la nomenclatura rusa es el partido ESER, ¿no? Ese era el partido mayoritario en el mundo campesino, y ellos participan en ese proceso al mismo tiempo que su grupo parlamentario recibe todas esas peticiones, no solamente ellos, evidentemente, y de alguna manera la esperanza de los campesinos era que ese mundo, que ese partido gestionara en su momento esa necesidad campesina sobre la propiedad de la tierra. El Partido Socialista Revolucionario se incorpora al gobierno de Kerensky, al gobierno provisional, y evidentemente, a partir del momento en que se incorpora, las razones de Estado le hacen no hacer caso de las peticiones que él incluso había propiciado durante el proceso revolucionario previo, ¿no? Durante todo ese movimiento peticionario. Evidentemente, los campesinos, en cuestión de días, cambian, en semanas, cambian absolutamente de opinión, le retiran el apoyo multitudinario al partido de los socialistas revolucionarios, y los bolcheviques, Lenin, que cazan ese proceso, inmediatamente, en el momento, la noche me parece que es del 25 de octubre, el segundo decreto que se firma es el decreto sobre la tierra. Y ese decreto sobre la tierra se hace precisamente sobre la base de un resumen de esas peticiones, de ese movimiento peticionario que había sido publicado en un periódico unas semanas antes. Y es en ese momento en el que el partido bolchevique, de alguna manera, sin quererlo ni pretenderlo, se convierte en la expresión del movimiento campesino, y la revolución se convierte en revolución campesina. Esa fuerza, ese ímpetu campesino desborda las previsiones revolucionarias y hace de la revolución una revolución campesina. Hay un momento, veis por momento, pues para no hacerme pesado, digamos, con el desarrollo cronológico, posteriormente, ese momento, digamos, ese ímpetu campesino se manifiesta en el proceso de colectivización. El proceso de colectivización, que ha sido presentado en muchísimos sitios como uno de los momentos más trágicos, de hecho también lo es, en la historia de la Unión Soviética, y que en Ucrania, alrededor de, digamos, los territorios de Ucrania, se ha generado un mito del Holodomor, ¿no? La gran hambruna de los años 30. Es un momento un proceso muy complejo, del que voy a intentar explicaros un poco para que veáis un poco la tendencia campesina, ¿no? El momento campesino. Hay un problema de abastecimiento de productos agrícolas, no solamente de alimentación, sino de productos para la industria del mundo campesino, de la agricultura. Y hay un problema de organización técnica del trabajo. La solución que se ve en ese momento es colectivizar la explotación de las tierras a través de los kolkhozs o de los sovkhozs, que son fábricas, empresas estatales. Los kolkhozs son cooperativas.
Cuando se inicia en ese proceso hay diferentes modelos de organización colectiva del mundo campesino. Hay uno que tiene muchísima fuerza, que es un modelo urbano y que está basado en el kibutz judío, que es un proceso que está pensado principalmente para la vuelta al campo. Gente de la ciudad, gente con mentalidad urbana, que en un momento determinado, principalmente es un modelo pensado para los judíos, para la repoblación de tierras en Palestina, y no solamente en Palestina, porque en aquellos momentos, a finales del siglo XIX, los judíos están valorando diferentes zonas de asentamiento. Una era Palestina, otra era Argentina, incluso ya entrado el siglo XX, el propio territorio de Crimea, donde con el tiempo se pensó incluso crear una república judía. Ese modelo tiene en Rusia, en un momento determinado, bastantes adeptos. No solamente eso, sino que a través de organizaciones judías internacionales y norteamericanas se financia el establecimiento de colonias judías en el sur de Ucrania, en Crimea, según ese modelo de kibutz. Ese modelo de kibutz tiene una fuerza muy importante en el Ministerio de Agricultura, en los órganos del partido, y se toma como referencia a la hora, una de las referencias a la hora de organizar la colectivización de los años 30, ¿no? Que empiezan, digamos, 28, 29, empiezan los debates. En algunos sitios se aplica, incluso se ve que en algunos sitios funciona porque ya hay una trayectoria de 8, 9, 10 años que están funcionando. Sin embargo, cuando el proceso de colectivización ya se convierte en una línea general del partido y se inicia la colectivización del campo ruso, se observa que hay una reticencia muy grande por parte de los campesinos de incorporarse a ese modelo. En ese modelo se socializaba prácticamente todo. Bueno, pues, la vida privada prácticamente desaparecía. El comedor, la guardería, apenas se quedaba espacio para la vida familiar, digamos, doméstica. Eso se colectivizaban los animales, los de labor, los de granja, todo se colectivizaba. Y eso crea un rechazo por parte del mundo campesino ruso, porque era, digamos, prácticamente un atentado a su forma solidaria, histórica, a sus formas de colectivización que habían tenido, que venían arrastrando pues, desde el siglo. Entonces se producen muchísimas tensiones dentro de ese movimiento colectivizador. Y se hacen reuniones y sobre todo se organizan congresos de campesinos donde se debate precisamente el modelo de colectivización que se quiere hacer. En un momento determinado se opta porque el kolhos no sea, el modelo de kolhos no sea aquí. Hay un primer congreso de kolhosiano, y hay otro posterior, un segundo congreso. Entre esos dos congresos hay una serie de debates muy importantes en las que participan representantes del mundo campesino y evidentemente el partido y los órganos de administración del Estado. Y hay una intervención clave, que es la de Stalin. En un momento determinado se observa que hay una resistencia por parte de los campesinos, no quieren participar en esto. ¿Cuál es el modelo clásico de organización del campesinado ruso? El artel. El artel, del que hablaba antes, es el modelo con el que se organizaban las brigadas de trabajo, el trabajo en las comunidades campesinas. Y la comunidad campesina en sí, cómo se organizaba, cómo estaba configurado la unidad familiar, la unidad doméstica, qué elementos, qué componentes tenía la unidad familiar. Tenía la casa, bueno, en ruso existe un concepto, el dvor, que significa patio, al mismo tiempo que casa, porque es todo lo que es la casa familiar y todo lo que hay alrededor de esa casa, el granero, el corral, los animales, todo eso forma parte de la unidad doméstica. Entonces se decide en esos congresos que los kolhos tienen que estar organizados de esa manera. No solamente con la casa familiar, sino con animales, con ganado de todo tipo, desde ganado vacuno
ganado, hasta las gallinas y este tipo de cosas. Y una cosa muy importante, una parcela de tierra de uso particular que dependería en cada momento de las características de la tierra y las características que tenía históricamente la explotación de esa unidad de explotación familiar que ya existía en la comunidad campesina rusa. Hay un debate incluso sobre la extensión, si tenía que ser de media hectárea, si tenía que ser de 1 hectárea, si tenía que ser de hectárea y media. Entonces, en un momento determinado, los más radicales, ¿no?, los comunistas más radicales, más urbanos, estaban incluso en contra de que el campesino tuviera esa unidad de tierra, esa tierra dentro de la unidad familiar para explotar. Porque decían que en un momento determinado el campesino, en vez de estar trabajando en las tierras del kolkhoz, emplearía su tiempo en trabajar en su unidad, en su tierra particular, ¿no?, que no era particular, dependía del kolkhoz, pero la recibía en usufructo. Hay un grupo de gente mayoritario que opta precisamente por las tesis que defiende el camarada Stalin, es decir, unidad familiar con todas las componentes de la antigua comunidad campesina rusa, incluida una parcela de tierra, y se eliminan de alguna manera como modelo de colectivización el kibutz. No el kibutz como referente, sino los elementos que dimanan del concepto de kibutz. No hay una aplicación directa del kibutz como tal, sino todos los elementos de organización de la colectividad que emanan precisamente de ese modelo de kibutz. Y a partir de ese momento, como por arte de magia, los conflictos en el campo empiezan a desaparecer. Estamos hablando, todo ese debate se prolonga durante el año 31, 32, 33. A partir de ese momento desaparecen los conflictos y desaparecen las crisis alimentarias en la Unión Soviética. Se normaliza, digamos, la vida campesina en la Unión Soviética, y eso hace al mismo tiempo que el ímpetu de ese mundo campesino se manifieste de nuevo. Hay como una especie de triunfo de esa cultura del mundo campesino, de esa cultura campesina que se incorpora nuevamente, sobre todo en los debates de los años 30, en el proyecto soviético. Además, precisamente con la creación de los kolkhoz tiene lugar un proceso muy interesante. Los kolkhoz, una vez constituidos, necesitan de técnicos, de personas con conocimiento que impriman al campo soviético el dinamismo que necesita en ese momento y modernicen el campo. Además se crean también las estaciones de maquinaria que van a servir para apoyar a los kolkhoz en todo su desarrollo técnico. ¿Y qué hacen? Envían una gran cantidad ingente de chavales jóvenes a estudiar a centros de formación técnica, a universidades, para que se conviertan en ingenieros agrónomos, para que se conviertan en todo tipo de especialistas que necesita el campo. Muchos de esos jóvenes vuelven, otros se quedan, porque una vez terminada la formación, digamos, era la administración del Estado la que te destinaba a donde necesitabas. Si eras ingeniero agrónomo, podías volver a tu zona de procedencia o no, irte a otro sitio. Eso hace que precisamente todos esos jóvenes que se incorporan al mundo de la universidad, al mundo de la formación, transmitan precisamente a ese mundo todas sus percepciones, todo su componente campesino. Y hacen que de alguna manera, cuando ellos como técnicos vayan a otros sitios, no necesariamente vuelvan al campo, también desde los ámbitos de dirección, como cuadros de grandes empresas, transmitan o entren en contacto con el modelo que tienen los propios obreros campesinos que hay en las empresas. Esa síntesis, esa simbiosis que se produce, es la que le da precisamente ese ímpetu a ese mundo campesino y esa potencia. Eso es lo que se conoce como el stalinismo, haciendo un paréntesis. Desde otros modelos de socialismo que están presentes en el proyecto soviético y que tienen su representación política, eso se ve como un paso atrás. Y emerge el eterno conflicto que hay en la cultura rusa entre una tendencia prorrusa y una tendencia antirrusa.
y eso está presente incluso en el proyecto bolchevique. Es muy curioso. Por ejemplo, uno de los políticos más conocidos, al que siempre se presentó como víctima del estalinismo, Nikolai Bukharin, que decía que apoyaba a los campesinos, porque una de sus famosas frases se dirige a los campesinos y dice: enriqueceos, ¿no? Como un momento de, bueno, de crear una clase de granjeros, ¿no?, que podían mantener e impulsar al país. Era visceralmente, a pesar de ser ruso, era visceralmente antirruso. Y se manifiesta eso precisamente en una cosa muy simbólica, en la persecución que hace Nikolai Bukharin en la figura de... se me ha ido santo al cielo, del gran poeta ruso... se me ha ido santo. Esenin, por Dios, perdón. Del gran poeta ruso Sergei Esenin. Es el gran poeta del mundo campesino. Él, en sus versos, era un hombre que hasta en su forma de vestir vestía a la antigua usanza de campesina rusa. Pues bien, Esenin es la bestia parda para Bukharin. Metafóricamente, Bukharin veía en él la expresión de ese mundo campesino al que él odiaba. Y no lo odiaba porque Bukharin no fuese comunista o fuese un mal comunista o cualquier tontería esta, simplemente porque él tenía otro modelo. Tanto él como otra gente, ese grupo de dirigentes del partido, que tenían también su apoyo social, veían de una forma negativa la incorporación, la eclosión de ese mundo campesino al que ellos consideraban como un atraso y como un elemento del pasado que había que eliminar. Bueno, eso se manifiesta no solamente en las políticas por ejemplo, en la percepción política de Nikolai Bukharin, se manifiesta en otra serie de gente, la gente que está alrededor de Trotsky. Todos ellos veían en ese mundo campesino ruso un atraso. Veían la permanencia del pasado que había que eliminar porque era un lastre para la modernización. Es más, en ese mundo campesino no solamente se veía, se veía un lastre también por su asiatismo. Porque claro, el mundo ruso no es solamente el mundo del lago, hay otros muchos componentes. Y precisamente ese componente campesino trae también una parte importante de ese componente que ellos llaman asiático. ¿Qué ocurre? Que junto con el mundo eslavo, los campesinos bueno, hay 150 y tantas etnias, grupos étnicos, ahora mismo en Rusia, en la Unión Soviética estaba 180 o 190, no recuerdo bien. Entonces, hay por ejemplo, en Chuvassia, no sé, en cada región tenían unas formas particulares de organizarse. Ese mundo campesino, cuando se incorpora, ese mundo asiático, asusta incluso a muchos rusos que son antirrusos. El gran escritor Bunin tiene un diario que es terrible. Él abandonó la Unión Soviética después de la llegada, al final de la guerra civil, se fue a Francia y durante los tiempos más duros de la guerra civil llevó un diario donde anotaba pues, tanto las noticias que le iban llegando como su propia percepción de lo que estaba ocurriendo. Y en un momento determinado, él escribe, después de pasear por la ciudad, cómo encuentra a una serie de gente con el rostro asiático, con los ojos rasgados o semi-rasgados, a los que no puede tolerar. Dice que eso es Asia, que eso es la barbarie, y con esos rostros amarillos, es un componente racista muy fuerte, no me acuerdo ahora mismo las palabras literales, pero sí hay una cosa fundamental que él dice, muy importante, que esta gente lleva en su rostro lo mismo, la marca que podía ser equivalente a la marca que llevaban los esclavos romanos en la frente, ¿no? Y no lo puede soportar, no aguanta ese mundo, y él evidentemente no era socialista ni nada de eso, ni muchísimo menos. Y cuando abandona Rusia, en sus escritos,
deja esa impronta casi racista del mundo campesino ruso, pero no solamente ruso eslavo, sino en su componente, en su versión más amplia. De hecho, durante mucho tiempo, digamos, la disidencia rusa, la gente que en los años 60, los intelectuales de los años 60 empiezan a estar en contra de la Unión Soviética, hacen recuperación de la figura de Lenin, qué tragedia más grande, que se fue uno de los grandes escritores rusos que acabó marchándose por culpa de los bolcheviques. Sin embargo, cuando en los años finales de los 80, no recuerdo exactamente, que empezaron a publicarse sus escritos, su diario, la gente se queda asombrada de ver que las cosas que escribía esta persona. De hecho, no solamente eso, sino que su rusofobia era tan grande y su negación del campesinado era tan grande que veía con buenos ojos las noticias que le llegaban de que los alemanes, estamos hablando en el 18, que por cierto ocupan las condiciones de la paz de Brest, ocupan prácticamente toda Ucrania y prácticamente una parte importante, casi toda Bielorrusia, una parte muy importante de Bielorrusia, y entran en Kiev, ve con buenos ojos la llegada de los alemanes diciendo, bueno, que vengan los alemanes y nos salven de esta barbarie asiática que nos quieren, que nos están dominando, que están acabando con nosotros. Ese mundo campesino se incorpora también en otro momento determinado a los órganos del poder, a las instituciones del poder, y da lugar a una de las crisis más importantes en la historia de la Unión Soviética. Son las guerras internas de los años 30. Son parte de ese conflicto. Hay toda esa gente que va llegando. Bueno, el poder soviético lo que hace desde el primer momento es dar facilidades, elimina prácticamente todas las barreras a todos los grupos nacionales para incorporarse a la educación. A todos los grupos étnicos. Todo el mundo puede incorporarse en las mismas condiciones a la educación y a los estudios. Claro, cuando toda esa gente, esa avalancha de gente, de población, de pueblo, se incorporan a la universidad y terminan y son destinados a ocupar diferentes cargos, los puestos de la administración, hay una parte de los viejos bolcheviques que ven eso con muy malos ojos, sobre todo por la procedencia. No solamente lo ven con malos ojos, sino que además se niegan a que con la incorporación ellos, como grupo a los que ha hecho la revolución y a los que prácticamente consideran que el Estado les pertenece porque el Estado soviético son ellos, porque son los héroes de la revolución, que esa nueva gente, con nuevas formas y con otra mentalidad diferente a la suya, los vaya desplazando. No desplazando porque los expulsen del poder, sino porque se van convirtiendo en minoritarios dentro de la organización de la administración. Y eso da lugar a terribles luchas en los años 30. No solamente esa es la causa de las luchas, pero es un elemento importante de las luchas políticas que se producen en los años 30, cuando de alguna manera, cuando paulatinamente se va cambiando desde el modelo de revolución, que es un conflicto que se agudiza entre las diferentes partes, entre los diferentes componentes que hay dentro del movimiento bolchevique. La eclosión de todo ese conflicto son lo que se conoce como las represiones de los años 30, final de los años 30. Ahí hay lucha política arriba, pero hay conflicto por el modelo de socialismo que se quiere imprimir, digamos, al proyecto soviético. Y ese modelo de socialismo está condicionado por esa presencia campesina. De hecho, se puede afirmar que en la Unión Soviética, cuando los filósofos occidentales, incluso rusos, se preguntaban qué era la Unión Soviética, cuál era la naturaleza del socialismo de la Unión Soviética, se puede decir que en Rusia, hasta el momento de su desaparición, mayoritariamente lo que había, o lo que era, la naturaleza era un comunismo campesino. Y precisamente ese comunismo campesino tenía la altura de mira y la grandeza de entregarse con esa dedicación a la guerra. Antes se había dedicado a la industrialización y después se dedicó a reconstruir el país terminada la guerra mundial. Sin embargo, paradójicamente, la presencia mayoritaria de esa concepción de vida campesina está también detrás de la crisis
que lleva a la caída de la Unión Soviética. Porque para muchísima gente, con ese altruismo, ese desprendimiento y esa falta de valoración por los elementos superfluos de la sociedad de consumo, de la sociedad urbana, les hizo no valorar las nuevas necesidades que se fueron generando entre los jóvenes que empezaron en los años 60 y sobre todo en los años 70 a ser ya urbanos y a perder el contacto con el mundo campesino, con ese modelo de socialismo campesino. Ahí está una parte importante del descontento que se produce en los años 70 entre una parte, sobre todo de la juventud, donde ya la entrega por la revolución, la austeridad, el desprendimiento, el no darle valor al consumo, el darles igual vivir, aunque no les diera igual, el sacrificarse en vivir en una casa donde el cuarto de baño era compartido porque después de la guerra faltaba, el fondo mobiliario quedó prácticamente arruinado, el fondo de viviendas quedó arruinado en toda la parte europea de la Unión Soviética y durante muchísimo tiempo la gente tuvo que compartir vivienda. No darle importancia a eso, no darle importancia a ir a impartir la clase en la universidad al profesor vestido con el uniforme de soldado que todavía tenía de haber estado en el frente, eso les hace en un momento determinado no comprender que las nuevas generaciones están empezando a demandar otra serie de cosas. Están sobre todo, se empieza a demandar, a pedir símbolos, consumo de símbolos. Y sobre todo además la gran fuerza que tiene el mundo occidental. Ahí sí que la Unión Soviética no estuvo a la altura, digamos, de las circunstancias, porque no supo prever esa crisis de espiritualidad, de conciencia que se estaba produciendo en sus nuevas generaciones. Y paradójicamente ese mundo campesino, como ya os he dicho antes, está detrás de ese desencanto, de esa falta de arraigo y de interés por la continuidad de la existencia de la Unión Soviética que se vive ya al final del periodo de la perestroika. También es cierto que hay que tener en cuenta una cosa, y es que en los años 80, a partir, sobre todo en la segunda mitad de los años 80, se vive una especie de esquizofrenia social en la Unión Soviética. A mí me sorprendió mucho cuando llegué por primera vez, ya al final de ese proceso, en el año 90. Y es que, mientras que una parte importante de la población, mayoritaria, sigue siendo soviética, el poder es antisoviético. Y era una esquizofrenia total, porque por la televisión, en los medios de comunicación, en la prensa escrita, en todos sitios, te encontrabas con una avalancha de trabajos, de artículos totalmente antisoviéticos que la gente no entendía, porque por un lado, de forma formal, o sea, perdón por la redundancia, formalmente estaban apoyando, ¿no? Esto es la continuidad, el impulso de la revolución, la perestroika, vamos a continuar con la revolución, es una modernización de la revolución, y por otro lado, esos mismos los medios de comunicación que dependían precisamente de ese grupo que estaba dirigiendo el país en ese momento, era absolutamente antisoviético. Entonces, eso y el descontento generó una desidia entre la población muy importante, que a mí me sorprendió mucho, al final de los años 90, a principios del 91, 92, que había una gran cantidad de gente con la que yo hablaba que no valoraba lo que tenía. No se daba cuenta, es como el oxígeno, el aire que respiramos, como lo tenemos ahí todos los días, pues no nos damos cuenta de él, nada más que cuando desgraciadamente pues nos falta. Y ya cuando nos falta, ya prácticamente no hay solución. Pues es de alguna manera lo que pasa. Las nuevas generaciones no entendieron el valor de cosas tan simples, pero que son grandes logros, como por ejemplo el sistema de calefacción. Una cosa única en el mundo entero. No existe en ningún otro país del mundo. Un sistema de calefacción que llega a todo el mundo, que era gratuito prácticamente, pagabas una cuota y tenías tarifa plana, lo mismo que con la electricidad. Y ese tipo de cosas la gente no la valoraba. No valoraba incluso la calidad de la educación que tenía. Una educación universalista y prácticamente desde los niveles más bajos de la escuela era una educación prácticamente universitaria. Era una cosa increíble. Y eso no se valoraba.
no importaba, no le daba, la gente no temía, también porque de alguna manera pensaban que eso era inamovible y que ya lo tenían para siempre. Y claro, desgraciadamente no es así. Y de hecho, después se ha visto que no es así. Hay algunas cosas que siguen existiendo, gracias sobre todo a los esfuerzos que, como comentaba antes, de los años 80, donde la gasificación se extendió prácticamente por todos sitios, se llevó el gas natural prácticamente a todas las ciudades, a todos los pueblos, o la calefacción. Es que lo de la calefacción además es una cosa asombrosa, porque en un país como ese, como Rusia, con el frío que hace, los picos de temperatura, el que en las grandes ciudades, desde las grandes ciudades a las zonas, a los núcleos urbanos más pequeños, tengan bueno, es que no sé ni cómo clasificarlo, porque desde luego es que es asombroso. Y es una pena que eso no se haga. Eso en lo cotidiano, ¿no? De alguna manera. Y bueno, de alguna manera es la gran tragedia de la Unión Soviética. Al mismo tiempo que es la gran tragedia nuestra. Es cierto, en Rusia hubo un momento, ha habido siempre presente un pensamiento muy rusófobo, muy antisoviético, durante su propia intelectualidad, incluso dentro del propio partido. Y eso le llevó a muchísima gente a tomar esas posiciones antisoviéticas, hablando de la élite, ¿no? A mí me sorprendía leer las declaraciones de gente que estaba en la dirección del partido y que estaba dirigiendo la Unión Soviética, como Yakovlev, el propio Gorbachev, y bajo la apariencia de discurso marxista, es decir, unas terribles barbaridades que lo único que estaban haciendo era desmontando el sistema soviético. Desde aquí, desde la izquierda occidental, ocurrió prácticamente lo mismo. En un momento determinado nos dejamos embaucar por los cantos de sirena del mundo occidental, que condenaba aquello de una manera terrible, ¿no?, del capitalismo occidental, y luego nos embaucaron los propios dirigentes de la perestroika, que nos hicieron creer que aquello era el futuro del socialismo y que por ahí iba, vamos, el destino universal, y pasaba por ahí. Y lo que ha pasado es precisamente lo mismo. Bueno, pues de alguna manera, con esto, no sé si satisface vuestras expectativas. Si no lo es así, os pido disculpas y si queréis pasamos a las preguntas.